暗闇の中に燃える炎、それは勝利へ導く光。戦士になりたいなら枠に立ち向かおう。立ち上がれ、決して諦めるな。夢は必ず叶う。自分を信じれば力は僕らのもの。誰にも渡さない。信じる者に限界はない。心の中に勝利へ導く力がある。さあ立ち上がれ、枠を倒せ。心の力で僕らはできる。Hola. Aquí Albert MX con otro video después de un mes de inactividad. Para mi defensa solo me tardé porque fui obligado a estudiar, aunque realmente no lo era del todo. Como sabrán, hace una semana había comentado que tenía un segundo canal de YouTube, que también es de fanfics. Aunque la realidad es que tengo varios. No de fics, sino de otras cosas, y uno de los más recientes es Albert MXGD. Actualmente manejo 7 canales diferentes. Así que no les extrañe mi inactividad, porque varios de ellos también están medio abandonados XD. Pero bueno, para aclarar con todo esto. El fanfic, como lo ven en la duración, hay 1 hora casi y media de fanfic, si quitamos la intro y la aclaración. Esto será más novelero de lo que piensan, pero ya para el próximo capítulo trataré de quitarme esa maña, ya que crecí con las novelas. Pero bueno. Aunque el tiempo sea sorprendente, la verdad es que no es la primera vez que hago un fic relativamente así largo, de lo usual. Pero aún así, veré cómo le puedo hacer para sacar el capítulo 1 del reinicio del fic principal que dure más de la hora de duración, como este, así que prepárense para relleno necesario para el OE. Y ya sin decir nada, comencemos con este capítulo. ¿Tú hiciste qué? Exclamó Momo, con los ojos bien abiertos, incrédula ante las palabras que acababa de escuchar. Yes. Digo, así es, logré convencer al director de la Academia UA para que no te expulsaran. Solo me costó gran parte de mi tranquilidad, pero me da igual. Quizás no quiero ser un héroe, pero desde mi punto de vista, hubiera sido cruel, como ya sabes, dejar que tu sueño se hiciera añicos solo porque yo no tomé una decisión. Aunque técnicamente iré a la UA, no estaré presente como crees, ya que una de las condiciones que acordamos el director y yo, es que seré su estudiante personal. Así que, sí, todo esto lo hago por ti. Soy serio y amargado, sí, pero nunca un monstruo. Dije, mientras observaba cómo la expresión de Momo cambiaba. Asombro, alegría, sorpresa, todo a la vez, sin saber cómo responder. Antes de que respondas, Momo, hay algo más que debes saber. No entraré solo por un acuerdo sencillo. También dependerá de un examen especial, en el cual usaré mis 2 dones. Anulación y mejora. Así que, en realidad, todo esto dependerá del resultado. Aunque tú sabes cómo es. Cuando hablo en este tono, casi siempre se cumple. Aunque Momo no pudiera admitirlo en ese momento, sabía que lo que yo decía tenía bastante razón. Después de todo, muchas veces, si no es que todas, había logrado predecir los resultados con una precisión inquietante, o al menos, con un margen tan cercano que parecía intuición divina. Entonces, ¿no seré expulsada? Preguntó Momo, con un hilo de esperanza en la voz, como si aún no terminara de creérselo. Es correcto, mi querida Momo. No serás expulsada. Respondí con calma, dejando que mis palabras le dieran la tranquilidad que necesitaba. Aunque no prometo llevarme bien con tus compañeros. Aunque tal vez, con ese tal Midoriya, posiblemente. Después de eso, pude ver cómo a Momo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de felicidad. Y sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia mí para darme un abrazo. Pero en ese salto, la parte superior de su bata de baño se había aflojado más de lo que pensaba. La fuerza del movimiento fue suficiente para que el tejido se deslizara hacia abajo, revelando algo mucho más allá de solo piel.
Y justo cuando iba a reaccionar, sentí como me sujetaba de la cabeza con una fuerza que ni en mis entrenamientos como santo había sentido antes, para luego, con una precisión letal, estampar mi rostro directo contra dos suaves pero contundentes almohadillas. Silencio. Mi mente en blanco. Mi cosmos confundido. Muchas gracias, cariño. De verdad, gracias. Susurró Momo con la voz casi quebrada, sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. En ese instante, mi alma rogaba por escapar de esa situación tan íntima y vergonzosa, pero aunque mi mente ordenaba a mi cuerpo moverse, este no respondía. Era como si tuviera conciencia propia, negándose a separarse de aquel contacto. Y no era miedo a una posible paliza lo que me preocupaba, sino el temor a que en ese momento surgiera algo más, algo que definitivamente no quería que sucediera, pues haría que la vergüenza fuera mucho más extrema de lo que ya era. Por favor, que no se levante, que no se levante. Gritaba dentro de mi cabeza, rezando con todas mis fuerzas para que no pasara justo eso que ese amigo malintencionado en mi interior sí quería que pasara. Y entonces, con la fuerza justa y el rostro más rojo que un tomate maduro, me separé del abrazo de forma casi brusca, aunque cuidando no lastimar a Momo en el proceso. Respiraba agitadamente, como si acabara de correr una maratón, y sin pensarlo, me giré de espaldas casi en un parpadeo, dándole la espalda por completo. Dios, eso estuvo muy cerca. Susurré, dejando que una bocanada de aire aliviado llenara mis pulmones, mientras intentaba recuperar la compostura que casi había perdido. Agradecía que la bata no hubiera bajado más, o que mi autocontrol no hubiera fallado más. Ambas cosas, honestamente, estaban al límite. Cariño, ¿estás bien? Preguntó Momo con voz suave, casi inocente, sin darse cuenta del torbellino mental en el que acababa de sumirme. Ese sí, estoy bien, solo que, balbuceé, todavía dándole la espalda. ¿Solo que? Preguntó Momo, confundida, dando un paso hacia mí. Tu bata. ¿Mi bata? ¿Qué tiene de malo? Si yo la veo, Jau, se quedó callada de golpe. Oh. Sí, por eso me aparté tan rápido. Respondí con la voz más neutral que pude, mientras por dentro rezaba para que el suelo me tragara o que Atena me lanzara al espacio. Por un momento, ambos nos quedamos en silencio. Un silencio tenso, incómodo, casi tímido. Fue entonces cuando escuché algo caer al suelo con un golpe seco. Pero no fue el sonido lo que me inquietó, sino lo que vino después. En ese instante, sentí una presencia. Una que no era como cualquier otra. Fría. Silenciosa. Aterradora. Como si el mismísimo cosmos me advirtiera que alguien, o algo, estaba justo detrás de mí. Konosuke, cariño, ¿por qué te das la vuelta? No pienso hacerte daño. Susurró Momo muy cerca de mi espalda, con una voz tan suave como inquietantemente peligrosa. Yo tragué saliva. Algo no encajaba. No percibía enojo. No sentía rabia. Pero entonces lo pensé. Espera, ¿no está enojada? No percibo enojo, pero, me congelé. Ahí, no me digas que está en sus, esto que parecía un drama adolescente, en realidad no lo era del todo. Científicamente está comprobado que durante la ovulación el comportamiento biológico de las mujeres puede cambiar notablemente. Por lo general, no suelen ser agresivas, ya sea por la edad o por factores como no tener pareja estable. Pero esta, no era una de esas situaciones tranquilas donde las emociones simplemente fluctúan. No. Esta vez, la maldita ovulación la estaba controlando por completo. Y en ese momento, lo único que se me ocurría era escapar, huir del lugar. Dejar que se le bajaran las hormonas a Momo. Dormir en el sofá de la sala para estar a salvo. Sí, había varias habitaciones para invitados, pero incluso esas no eran lo suficientemente seguras. No contra una chica ovulando a ese nivel. El sofá era mi única esperanza. Con una determinación absurda, y consciente de que esto era una misión casi suicida, me giré para enfrentarla. Y ahí estaba. De pie. Una sonrisa amable, pero engañosa. Y como Dios la trajo al mundo. Tragué saliva. Evité que mis instintos carnales tomaran el control. Y con una velocidad que ni siquiera mi maestro de entrenamiento podría explicar, tomé la bata del suelo, la coloqué sobre Momo con un rápido amarre. Y sin darle tiempo a reaccionar, la arrojé suavemente a la cama y salí disparado de la habitación directo al sofá de la sala. Mi dignidad seguía intacta. Por ahora. Y después de vigilar durante 20 minutos, asegurándome de que Momo no bajara de la planta alta, finalmente me arrojé al sofá. Pero no sin antes soltar un Padre Nuestro.
Sí, técnicamente estoy casado con Momo, por un matrimonio peculiar, y eso haría que lo de hace un rato no contara como pecado. Pero aún así, yo no deseo ese tipo de cosas. Yo solo quiero paz. Tranquilidad. Silencio. Tiempo para mí. El resto, eso vendrá después. Aunque sí, estaré involucrado con la UA. Pero ya veré cómo me las arreglo. Al día siguiente, todo había comenzado. Frente a dos puertas enormes, me encontraba de pie. Con la espalda recta, el cuerpo relajado pero firme, y la mirada al frente. Mi postura reflejaba una sola cosa. Determinación. Había tomado una decisión. Y pensaba terminar esto de una vez por todas. En cuanto la alarma sonó, me lancé hacia el frente con una velocidad tan extrema que las cámaras solo alcanzaron a capturar un solo fotograma. El instante exacto antes de que desapareciera. El suelo donde estaba tembló, y en menos de un segundo, un cráter inmenso quedó marcado en el punto donde había estado. Momentos después, una poderosa corriente de aire azotó el entorno, como si algo invisible, o alguien, hubiese atravesado el campo a velocidades imposibles. Algo era cierto. Mientras todo a mi alrededor parecía quieto, desde mi punto de vista podía ver cada robot enemigo perfectamente. Sí, estaba haciendo el mismo examen de ingreso que los demás realizaron hace casi un mes. Pero a diferencia de ellos, yo no vine a convertirme en un héroe. Vine a humillarlos. Activando únicamente mi peculiaridad de mejora, y acompañándola con ráfagas de rayos de luz estilo Leo, me deslicé por el campo. Cada robot que cruzaba en mi camino, explotaba al instante. Ni siquiera los robots gigantes de 0 puntos lograron reaccionar. No sabían que ya habían sido destruidos. Después de unos 8 segundos, que para mí fueron varios minutos de movimientos precisos y coreografiados, me detuve con un paso seco. El entorno estaba en completo silencio. Hasta que, 1, 2, 3, y luego todos. Todos los robots en el campo comenzaron a explotar al mismo tiempo. Desde los más pequeños, hasta los colosos de 0 puntos. Una sinfonía de destrucción. Silenciosa. Implacable. Perfecta. Todos. Absolutamente todos los robots del examen, habían sido destruidos. Por una sola persona. Yo. Y lo había hecho sin causar ni un solo daño a los edificios, sin derribar estructuras, sin levantar polvo innecesario. Simplemente perfecto. Sabía que este logro dolería. No físicamente, sino donde más les afectaba. En el orgullo. Porque sabía con total certeza que ni siquiera todos los examinados del mes pasado, juntos, habrían alcanzado la puntuación que acababa de marcar. Y lo mejor de todo. Mientras los eliminaba, también hice rescates. Precisos. Eficientes. Sin un solo error. Este examen. No fue una evaluación para mí. Fue una demostración. Da, it win. Susurré solo para mí, mientras giraba la mirada hacia una de las cámaras de la ciudad simulada. Levanté los puños en alto, con una sonrisa amplia, cargada de suficiencia. No de arrogancia. Sino de alguien que sabía exactamente lo que valía. Sabía que cualquiera viendo esto, un civil, un héroe, o incluso un vagabundo, pensaría que era un presumido más. Pero eso era porque no sabían quién soy en realidad. No sabían por qué lo hago. Ni lo que viene después. Mientras tanto, en la sala de monitoreo de la UA, donde se encontraban Nezu y el resto del personal, el silencio era absoluto. Nadie decía una sola palabra. Nadie sabía cómo responder. Todos simplemente miraban fijamente la pantalla, en la que se proyectaba la figura tranquila de un chico que había hecho lo imposible. 8 segundos. Eso fue todo lo que necesitó. Mientras el silencio llenaba la sala de monitoreo, las miradas fijas en la pantalla decían más que cualquier palabra. Nezu frunció el ceño ligeramente, ladeando la cabeza con curiosidad y una pizca de tensión contenida. Sus pequeños ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y cálculo, evaluando con detalle cada movimiento del joven. A su lado, Aizawa mantenía la mirada seria y fría, pero sus ojos entrecerrados delataban una mezcla de incredulidad y malestar. Aunque su expresión seguía siendo adusta, sus labios se apretaron firmemente, como si intentara no decir lo que realmente pensaba. Midnight, con sus características gafas oscuras, soltó un leve suspiro, cruzándose de brazos con fuerza. Esto es inquietante. Dijo en voz baja, como si sus palabras le pesaran. Present Mick, con los ojos abiertos y una sonrisa nerviosa que no sabía si era admiración o miedo, murmuró. No puedo creer que haya hecho todo eso, en solo 8 segundos. Nezu alzó una ceja, mirando fijamente la pantalla. Su voz fue calmada, pero con una frialdad inusual en él.
Esto no fue solo una demostración de habilidad, fue un mensaje. El ambiente estaba cargado, no con respeto, sino con una creciente incomodidad. Como si acabaran de presenciar algo que no debería haber ocurrido dentro del sistema que tanto defendían. Pero antes de que alguien pudiera agregar algo, desde la pantalla, mostré una cara más seria de lo que los héroes esperaban de un adolescente, me dirigí hacia ellos. Ya hice su examen práctico. Pasemos al escrito. Y director Nezu, dije con calma, haciendo una pausa mientras clavaba la mirada con intensidad en una de las cámaras. Espero los 20 exámenes, súbditos, lo veré en la sala de conferencias. Y así como aparecí. En un solo fotograma, ya no estaba. Ni una onda de choque, ni una estela de luz. Solo el silencio. Después de ese momento, un escalofrío recorrió toda la sala. No solo entre los profesores, incluso Nezu sintió un nudo en el estómago. Lo presentían. Algo no iba a salir mal para él, sino para ellos. Y no era paranoia. Era instinto. Uno que les gritaba que habían provocado a alguien muy por encima del estándar. Apresuradamente, se pusieron a trabajar, buscando entre registros antiguos y bancos de preguntas para construir los exámenes. Pero incluso con todos sus recursos, la UA solo pudo reunir 12 de los 20 exámenes súbditos solicitados, ya que los archivos anteriores estaban incompletos o extraviados. Cada uno de esos exámenes tenía 300 hojas. Y aún así, me dieron solo 6 horas para resolverlos. Me senté. Tomé el primer bolígrafo. Y cuando comenzaron a darse la vuelta para salir de la sala, disculpen. Se giraron, confundidos. Y entonces lo vieron. Ya había entregado 4 exámenes. Más de 1000 páginas en total. Resueltas en lo que tardaron en girar los talones. Los héroes se quedaron congelados. Nezu abrió ligeramente los ojos por primera vez en mucho tiempo. Y Aizawa apretó los puños en los bolsillos, murmurando apenas audible. Esto no es normal. Sin poder creerlo, uno de los héroes se acercó, tomó uno de los exámenes y comenzó a hojearlo página por página, con el ceño fruncido. Otros 3 profesores hicieron lo mismo, revisando cada hoja con rapidez, como buscando un error, un fallo, algo humano. Pero no lo encontraron. Cada respuesta no solo era correcta, sino acompañada de explicaciones detalladas, anotaciones en los márgenes y fórmulas adicionales que ni siquiera estaban en el temario original. Mientras tanto, el director Nezu se mantenía inmóvil, con la mirada fija en mí. No decía nada. No parpadeaba. Solo observaba, con una mezcla de cálculo, tensión y algo que no quería reconocer. Incomodidad real. Y entonces, pasó. Parpadeó. Y justo al volver a abrir los ojos, notó como otro examen ya estaba en la pila de terminados. Uno más. De 300 hojas. Completado entre un pestañeo. No habían pasado ni 60 segundos. 12 exámenes. 3600 hojas. Todas resueltas. Todas entregadas. Sin perder la compostura, sin sudar una sola gota, sin mover más de lo necesario. Me puse de pie con tranquilidad, recogí cada pila con una precisión milimétrica, y las coloqué sobre la mesa central con una reverencia suave. No era arrogancia. Era elegancia. Un gesto que decía, esto es lo mínimo que puedo hacer. Ni una palabra, ni una mirada de despedida. Simplemente salí de la sala, así, como si nada hubiera pasado. Los profesores aún estaban revisando la primera hoja. Algunos ni siquiera habían terminado de sentarse. Nezu, por primera vez en años, no tuvo nada que decir. El silencio pesaba más que cualquier aplauso. El silencio aún reinaba en la sala. Los profesores apenas comenzaban a asimilar lo que acababan de ver. Algunos seguían hojeando los exámenes con manos temblorosas. Otros simplemente no sabían si quedarse sentados o salir corriendo. Y fue entonces cuando Nezu, con su sonrisa clásica y una taza de té que ya no estaba caliente, rompió el silencio. Ese chico, es más especial de lo que aparenta. Su voz sonaba alegre. Pero detrás de esa alegría, había algo inquietante. Dio un pequeño sorbo, como si nada. Sus ojos brillaban con un matiz peligroso. Me gustaría saber cómo sería, cuando fuera mi estudiante. Nadie respondió. Porque en el fondo, todos sabían que Konosuke no era simplemente un candidato más. Era un elemento que nadie en la UA podía controlar. Pero que Nezu, al menos, pensaba entender. Tiempo más tarde, como si acabara de librar la batalla de los 100 años, me encontraba completamente relajado. Sentado en el balcón, con la espalda apoyada contra el respaldo y una taza humeante en la mano, observaba el paisaje que se extendía en las lejanías de la ciudad.
El sol ya comenzaba a inclinarse, tiñendo los edificios lejanos con tonos dorados y naranjas, mientras una brisa suave acariciaba mi cabello y la tela de mi ropa. Tranquilidad absoluta. Ni rastro del caos que acababa de causar hace rato. Ni una pizca de esfuerzo reflejada en mi rostro. Solo silencio, y paz. Como si no hubiera humillado a una de las instituciones más prestigiosas del país con una pluma. Como si simplemente hubiera terminado de leer un buen libro. Y entonces, en mi apogeo de paz, lo escuché. Unos pasos suaves que se acercaban lentamente hacia mí. No eran ruidosos. No eran apresurados. Eran deliberados. Y justo cuando pensaba ignorarlos, lo sentí. 2 brazos rodearon mi cuello con suavidad, aferrándose como si no quisieran soltarme jamás. Solté un suspiro. No de molestia, sino de derrota divertida. Una rendición ante lo inevitable. Lentamente, levanté la cabeza para mirar quién me sostenía. Y, claro. Ahí estaba ella. Con una expresión calmada, serena, y esta vez, sin rastros de locura, tensión o emociones disparadas. Solo ella, sonriendo. ¿Y cómo te fue en el examen, cariño? Preguntó con una voz suave, y una sonrisa genuinamente cálida, sin ninguna segunda intención. No era sarcasmo. No era ironía. Solo, interés real. Preocupación sincera. Y aunque yo no era muy fan de las demostraciones de afecto, no pude evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en mi rostro también. Bien, respondí con tranquilidad, dejando que mi voz saliera con esa calma habitual. Fue demasiado fácil. Ya mejor me hubieran pedido que les explicara el reino cuántico, o cómo funciona correctamente la electricidad. Porque aún se cree que se puede almacenar, y esa creencia ya es incorrecta según los estudios científicos más recientes. Momo parpadeó un par de veces, procesando lo que acababa de decir, y luego soltó una pequeña risita. ¿Tanto así? Créeme, fue más difícil elegir el té que estoy tomando que resolver esos exámenes. Entonces, mirando el atardecer, solté un suspiro tranquilo. La paz reinaba a mi alrededor. Pero por alguna razón, sentía que faltaba una última provocación amistosa para cerrar el día. Giré ligeramente el rostro hacia Momo, con una sonrisa ladeada y los ojos entrecerrados. ¿Y las hormonas ya se te calmaron, o tendré que irme al sofá otra vez? Dije con una pequeña carcajada al final. Apenas terminé la frase, paz. Un golpe seco en la cabeza me hizo tambalear apenas, cortesía de su mano. Idiota. Murmuró ella con las mejillas levemente sonrojadas. Me sobé la cabeza con una mano, todavía sonriendo con esa expresión juguetona que no se me borraba ni a palos. Valió la pena. Susurré, sin dejar de mirarla. Ella soltó un suspiro resignado, pero no pudo evitar reírse bajito. Y luego, simplemente apoyó su frente en mi hombro, mientras el cielo anaranjado se oscurecía poco a poco. Momo apoyó su cabeza en mi hombro, y por unos segundos solo se escuchó el viento moviendo las hojas del jardín. ¿Sabes, cariño? Susurró, sin levantar la vista. A pesar de que te volviste más serio y amargado, me alegra que no hayas perdido tu antiguo tú. Ese que era carismático, y bromista. Sonreí, ladeando un poco la cabeza mientras la miraba de reojo. Solté, con una pequeña risa. ¿Quién dijo que el volverme más amargado significa que dejé de ser yo? Claro que sigo siendo ese mismo, solo que, en menor medida. Mi mirada se volvió un poco más seria, aunque sin perder el calor en mis palabras. No puedo simplemente ser como antes, no después de todo lo que ha pasado. Cambiar era inevitable. Hice una pausa, dejando que la brisa me ayudara a poner en palabras lo que pensaba. Pero, ¿sabes? De vez en cuando, no estaría nada mal. Solo para que no siempre me veas como el amargado. Ella no respondió enseguida. Solo sonrió, y se abrazó un poco más fuerte a mí. Justo en el momento en que la paz entre Momo y yo parecía perfecta, cuando todo estaba en calma y el mundo podía respirar tranquilo, apareció. Frente a mis ojos. Como si fuera parte de una interfaz que solo yo podía ver. Como si mi Kirk, ese que parecía sacado de un videojuego, hubiera decidido lanzar una advertencia. Hades ha entrado al juego, y en ese instante, mi sangre se heló. No solo por el contenido del mensaje, sino porque no fui el único que lo vio. ¿Hades ha entrado al juego? Preguntó Momo, confundida. Volvió a leer el mensaje en el aire una y otra vez. Konosuke, ¿puedes ver lo que yo estoy viendo? Ese detalle fue lo que me hizo sentir escalofríos. No era solo el mensaje. Era el hecho de que Momo lo veía también. Eso nunca había pasado. Mi sistema, mi interfaz, mi Kirk visual.
Siempre había sido solo mío. Un secreto que nunca compartí, ni siquiera con ella. Y ahora, por primera vez desde que desperté ese poder. Otra persona lo estaba viendo. Mis labios se separaron para decir algo, pero nada salió. Ni una broma. Ni una respuesta evasiva. Solo silencio. Momo lo notó. Konosuke, ¿qué significa esto? Su voz ya no era curiosa. Era seria. Era real. Y con la presión creciendo en el ambiente, me giré lentamente. Miré a Momo directo a los ojos. Mi rostro estaba más serio que nunca. Pero esta vez, también, preocupado. Las palabras se me enredaban en la garganta. Intentaba encontrar una forma suave de explicarlo. Pero no había. No con lo que estaba pasando. Así que, sin otra opción. Respondí con la verdad. ¿Conoces la historia del dios griego del infierno? Pregunté con voz firme, pero cargada de gravedad. Momo parpadeó. No era una pregunta cualquiera. No era una broma. Era el inicio de algo grande. Claro que lo conozco, pero son solamente mitos. Respondió Momo, frunciendo un poco el ceño. ¿Y qué tiene que ver con eso? Tragué saliva. Ese era el problema. No son solo mitos. Dije al fin, con voz baja, como si incluso nombrarlo demasiado fuerte pudiera provocar algo. Hades, no es una historia antigua. No es una fantasía. Me giré por completo hacia ella, con el rostro serio, sin rastro de broma. Es real, Momo. Tan real como tú y como yo. Ella abrió los ojos como platos. Y, en ese mismo momento, los entrecerró con desconfianza. ¿Estás diciendo que existe de verdad? ¿O es solo otra de tus bromas? Preguntó, clavando su mirada en mí, buscando señales de que solo jugaba con ella otra vez. Pero esta vez. No había sonrisa. No había tono sarcástico. Ni una ceja levantada. Solo yo, serio, tenso, cargando con una verdad que prefería no compartir. ¿Me ves riéndome acaso? Respondí con voz baja, casi como si hablar demasiado fuerte pudiera invocar algo que no debíamos nombrar. Momo no respondió. No necesitaba hacerlo. Porque en ese momento, entendió que yo no estaba bromeando. Ni un poco. Pero justo en el momento en que ella iba a decir algo, lo sentí. Ese escalofrío recorriéndome la espalda. Ese latido sordo que me gritaba peligro. Mis sentidos, mis instintos de combate se encendieron como una alarma nuclear. Sin pensarlo, me levanté del asiento de golpe. En un solo movimiento, tomé a Momo en brazos, en posición nupcial, y sin darle tiempo siquiera de reaccionar, me lancé hacia adelante. Mientras giraba en el aire, ajusté mi cuerpo de modo que yo cayera de espaldas, protegiéndola con todo mi peso. Y justo en ese instante. ¡Boom! El balcón fue pulverizado por una fuerza invisible. Fragmentos de piedra y madera volaron por el aire como metralla. Una corriente de energía oscura atravesó el espacio donde estábamos. Milésimas de segundo antes. El suelo tembló. El polvo se levantó. Y yo, solo exhalé. Lo sabía. Susurré, con los ojos fijos en el punto del impacto. Y entonces, al darme cuenta de lo que acababa de pasar, agaché la mirada. Momo seguía entre mis brazos. Pero no me miraba a mí. Miraba el balcón. O lo que quedaba de él. Sus ojos, abiertos de par en par, temblaban. Su respiración se había acelerado. Y en su rostro. Solo había horror. Era la segunda vez que había estado tan cerca de la muerte. Y esta vez, ni siquiera hubo aviso. Solo un instante entre la vida y la nada. Y entonces, se escucharon. Risas. No eran comunes. No eran humanas. Eran carcajadas llenas de maldad. Una maldad tan pura y visceral que incluso yo, por un segundo, me estremecí. Y fue ahí que los sentí. 3 cosmos. Oscuros. Abrumadores. Asfixiantes. Una presión tan densa que parecía aplastar el aire mismo. Momo lo sintió también, se aferró más a mí, temblando. Y entonces, desde lo que quedaba de la entrada al balcón, 3 figuras aparecieron. Todos encapuchados. Sus rostros ocultos. Pero su presencia hablaba por sí sola. Una presencia que no prometía combate. Prometía muerte. Con Momo completamente paralizada por el miedo, la tomé con suavidad y la coloqué detrás de mí. No era momento de palabras dulces. Era momento de proteger. Me levanté. Esta vez sin rastro de calma. Solo seriedad. Y una ira que quemaba bajo mi piel. ¿Quiénes son ustedes? Pregunté, alzando la voz con firmeza, el tono cargado de tensión mientras mis ojos analizaban uno por uno a los 3 encapuchados frente a mí. Ellos no respondieron al instante.
Solo permanecieron ahí, como sombras vivientes, con un aura que hacía temblar incluso las paredes del lugar. Y entonces volvieron a reír. Esta vez, una risa más baja. Más controlada. Pero igual de venenosa. Uno de ellos dio un paso al frente. Y su voz rasgó el aire como una cuchilla afilada. ¿Un mocoso? Se burló. ¿Un mocoso es el que tiene el cosmos más poderoso del lugar? Dejó escapar una carcajada seca. Esto debe ser una broma. ¿Siquiera es un santo? Sus palabras estaban llenas de desprecio. No de miedo. De absoluta confianza. Como si ya supiera el resultado. Como si no valiera la pena luchar. No lo volveré a repetir, dije con voz firme, y esta vez, más helada que antes. ¿Quiénes son ustedes? Hubo un leve silencio. Y luego, otra carcajada. El segundo encapuchado dio un paso al frente, con un aire de suficiencia tan denso como el cosmos oscuro que lo envolvía. Déjalo así. Respondió al primero. De todas maneras morirá, así que, ¿por qué no le mostramos quiénes somos? Los tres encapuchados intercambiaron miradas. Y entonces, el aire cambió. Y fue ahí. Cuando se quitaron las capuchas. 3 rostros. 3 presencias familiares. Pero deformadas. Corrompidas. Vacías de toda luz. Mis ojos, que hasta ese momento se mantenían serios, se abrieron con incredulidad. Espera, ¿acaso son? Pregunté, con un nudo helado formándose en mi garganta. Uno de ellos dio un paso más, su mirada perforante y carente de compasión. Sí, lo somos. Dijo con una voz profunda, seca, muerta. Excaballeros dorados que sirvieron una vez a la diosa Atena. Y ahora, hemos sido enviados desde la muerte en nuestra segunda vida, para matarte. Otro lo interrumpió con una sonrisa cruel. ¿Por qué tú, Konosuke Amachi, o mejor dicho, Yaoyorozu? Has perturbado los designios de nuestro señor Hades. El tercero se adelantó solo un paso. Así que no te preocupes. Tú, y tu amada, irán al infierno juntos. Konosuke. ¿Quiénes son ellos y por qué te conocen? Preguntó Momo, desde atrás de mí. Su voz temblaba. Y en sus ojos se reflejaba el miedo, ese miedo que aparece cuando el mundo que conoces se rompe. Sin girarme, pero con el rostro firme, respondí. Te lo explicaré después. Mi voz fue baja, pero clara. Tan seria como nunca antes. Solo, confía en mí. Hice una pausa. Pronto sabrás por qué dejé ese sueño de ser un héroe. ¡Au, qué tierno! Se burló uno de ellos, cruzando los brazos con fingida ternura. El valiente caballero protegiendo a la persona más importante de su vida. Su sonrisa se torció, maliciosa. Pero esto, termina ahora. Entonces, con un movimiento rápido, extendió su brazo hacia el frente. El aire se congeló al instante. El frío no era natural. No era común. Era muerte vestida de escarcha. Polvo de diamante. Una ráfaga congelante, afilada como 1000 cuchillas de hielo, fue disparada directo hacia mí y Momo. Sin tener la más mínima oportunidad de esquivar el ataque sin poner en riesgo a Momo, no me quedó otra opción. Ya no podía seguir ocultándolo. No si significaba protegerla. Di un paso al frente, levantando el brazo con decisión. El cosmos a mi alrededor estalló con un resplandor dorado puro, haciendo vibrar incluso el aire. Y con voz firme, clara, por primera vez frente a ella, pronuncié: muro de cristal. En ese instante, un muro de energía translúcida y perfecta se alzó frente a nosotros. La ráfaga congelante del polvo de diamante impactó de lleno. Pero no avanzó ni un centímetro más. El hielo se fragmentó en 1000 destellos antes de desvanecerse por completo. Uno de los espectros, el mismo que había lanzado el ataque, entrecerró los ojos con interés. La arrogancia dio paso a una expresión más seria. Bloqueó el ataque, pausó por un segundo. Esto será interesante, si es un Aries. Pero antes de que cualquiera de los tres pudiera mover un solo dedo, la realidad misma se quebró. Como si el tejido del mundo se rasgara en silencio, todo a su alrededor comenzó a distorsionarse. El cielo desapareció. Las paredes, el suelo, todo fue absorbido por un vórtice de cosmos. Y en un abrir y cerrar de ojos, estábamos en el centro del espacio. Estrellas, nebulosas y galaxias rotaban a nuestro alrededor. Un vacío absoluto, donde solo el cosmos tenía voz. En medio de esa inmensidad. Yo estaba allí. Con los brazos extendidos al frente, el rostro completamente serio, y mi cosmos. Brillando como un sol dorado. Sabía que si alargaba esta pelea, la mansión, y posiblemente todo alrededor, sería destruido. Así que no me daría ese lujo. Tenía que acabar con ellos. Ahora.
Y por primera vez, frente a sus ojos, usé mi técnica más poderosa. Explosión de galaxias. Una supernova de luz estalló desde mis manos, y el cosmos de los tres enemigos fue tragado por el poder del universo mismo. El ataque impactó de lleno, iluminando el espacio con una explosión de luz celestial. Sin embargo, como ya había sospechado, los tres caballeros lograron resistir, bloqueando la embestida con gran dificultad. Sus cuerpos temblaron, y algunas grietas aparecieron en sus armaduras oscuras, pero no cayeron. El esfuerzo se notaba en cada respiración, cada mirada fija, llena de determinación y fiereza. Uno de ellos, con voz firme y retadora, habló. Nada mal, genio del cosmos. Pausó, evaluando el aura dorada que aún emanaba de mí. Pero aquí llegaste. Ahora, sabiendo con certeza que esto se alargaría más de lo esperado, no tuve más opción. Con el cosmos ardiendo intensamente, el espacio a nuestro alrededor comenzó a vibrar, y en un destello dorado, invoqué la armadura de Géminis. La armadura apareció y se colocó sobre mí, envolviendo mi cuerpo en una brillante y resplandeciente coraza que parecía irradiar poder ancestral. Los santos oscuros, antes llenos de confianza, titubearon por un instante, sus ojos delatando un leve temblor al reconocer aquella armadura legendaria. Con una determinación renovada, di unos pasos hacia atrás, colocando a Momo a mi lado, protegiéndola con firmeza. Cuando ataque, sal corriendo lo más lejos que puedas. Mi voz fue firme, sin espacio para dudas. Es muy probable que toda la mansión quede destruida. Hice una pausa, mirándola fijamente. Y no llames a los héroes. Agregué con seriedad. Estos sujetos son tan peligrosos, que incluso Olmig, si enfrentara a uno solo de ellos, caería sin dudarlo. Luego, con un destello en los ojos, lancé la orden definitiva. ¡Corre! Rayos de luz. Momo, aún con el miedo atenazando su pecho, abrió la boca para protestar, pero no pudo. En cuanto sus ojos presenciaron el choque entre los cuatro combatientes, comprendió la magnitud de lo que enfrentaban. No era una pelea normal. Era una guerra entre la élite humana. Cada golpe, cada destello, cada onda de choque hacía que la mansión entera temblara como si fuera de papel. Con el corazón acelerado, Momo se levantó del suelo con esfuerzo, se giró una última vez hacia mí, y corrió. Mientras atravesaba los pasillos, el eco de los ataques retumbaba por todas partes. Explosiones. Ruido metálico. Grietas abriéndose en los muros. Los mayordomos y trabajadores de la mansión estaban en completo pánico. Algunos gritaban, otros corrían sin rumbo. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Pero Momo, a pesar del miedo, recordó quién era. Recordó lo que quería ser. Una heroína. No dejaría que ninguno de los suyos se quedara atrás. Tomando una bocanada de aire, creó con su kirk un megáfono, se subió a una mesa en el pasillo central, y gritó con voz firme. Atención a todos. Evacúen la mansión inmediatamente. No corran sin orden. Sigan las instrucciones y salgan por la puerta lateral del jardín. Repito, vayan por la puerta lateral. Mientras hablaba, ya fabricaba un mapa rápido en papel para mostrar la ruta más segura, y comenzó a distribuirlo mientras organizaba grupos. A pesar del temblor, a pesar del miedo, Momo Yaoyorozu estaba cumpliendo su papel. Y entonces, mientras la evacuación casi se completaba, la mansión no pudo resistir más. Las paredes crujieron, el suelo tembló con violencia, y en un rugido ensordecedor, la estructura colapsó por completo. Una gigantesca explosión arrasó no solo con la mansión, sino con todo lo que estaba detrás de ella, dejando una onda expansiva que sacudió la zona como si fuera el fin del mundo. De entre los escombros y el polvo ardiente, emergí yo, mi cuerpo cubierto de heridas, mi armadura de Géminis agrietada en algunas partes, pero el rostro aún firme, serio, determinado. Los tres caballeros oscuros también salieron, uno a uno, desde entre los restos carbonizados. Quemados, con sus capas desgarradas, pero aún sonriendo con esa oscuridad maldita. Y entonces los vi. Momo. Todos los trabajadores. Los mayordomos. Demasiado cerca. Solo necesitaba un segundo para saberlo. Una técnica más aquí, y moriría gente inocente. Sin pensarlo dos veces, reuní cosmos en mis manos y pronuncié con firmeza. Otra dimensión. Un remolino de energía se abrió detrás de mí, y en un destello de luz violácea, los tres caballeros y yo desaparecimos, alejando la pelea del mundo normal. Ahora sí. Sin límites. Alejados de toda civilización, el combate seguía con una intensidad aterradora. Las ondas del cosmos rompían el aire como cuchillas invisibles. Cada choque era una sinfonía de destrucción.
Los caballeros oscuros no podían destruir montañas como yo, pero su resistencia inhumana los mantenía de pie, incluso cuando el terreno a su alrededor era pulverizado. Éramos fuerzas absolutas, trabadas en un duelo donde ni los dioses querían interferir. Pero yo ya lo sabía. No podía seguir. No podía arriesgarme a que durara más. Así que decidí liberar lo que había estado guardando. El ataque que había jurado usar solo cuando todo estuviera al borde del colapso. Extendí los brazos. El suelo tembló. El cielo lloró. Mi cosmos estalló como un sol atrapado en forma humana. Más poderoso que la explosión de galaxias, pero aún bajo la exclamación de Atena. Explosión del inicio. El aura dorada se volvió blanca. Pura. Devastadora. La energía subió al cielo como una lanza divina, antes de caer en picado y golpear el centro del campo de batalla, generando un estallido tan colosal que la onda expansiva no solo arrasó el valle, sino que también hizo colapsar varias montañas enteras a su alrededor. Montañas reducidas a polvo. El terreno completamente redibujado. Y entonces, silencio. Todo era blanco. Ni una sola hoja. Ni un solo sonido. Y por primera vez en esa noche de caos. El mundo quedó en pausa. Sin embargo, ese silencio fue solo momentáneo. Porque lo que muchos no sabían, es que la explosión del inicio no era solo un ataque. Era el anuncio de algo mayor. Y entonces sucedió. Todo Japón tembló. Desde los campos hasta los rascacielos, desde las islas pequeñas hasta las grandes urbes como Tokio y Osaka. Un estruendo subterráneo cruzó las islas como una onda sísmica de guerra, sacudiendo los cimientos de una nación entera. Pero eso fue solo el comienzo. Porque de pronto, sin aviso ni respiro, el cielo sobre el centro del país se encendió en blanco. Y la segunda explosión llegó. Una luz cegadora cubrió el horizonte, visible desde las ciudades, como si un segundo sol hubiera descendido por unos instantes. Las ventanas estallaron. Los automóviles se detuvieron. Los ciudadanos salieron a las calles, mirando con terror el cielo teñido de fuego. Una nube en forma de hongo, brillante como el oro líquido, se alzó a varios kilómetros en el aire, con un estruendo que tardó en llegar, pero cuando lo hizo, pareció el rugido de un dios. Docenas de montañas desaparecieron. El paisaje entero fue reescrito. Una energía tan pura y destructiva que todo lo que alguna vez fue tierra, roca o árbol, simplemente dejó de existir. Y entonces, silencio absoluto. No un silencio común. Sino ese silencio incómodo, donde incluso el universo parece contener la respiración. Con dificultad, me mantenía de pie. Mi respiración era pesada, y el aire a mi alrededor estaba cargado de humo, polvo y el olor metálico de la sangre. Mi rostro, cubierto de cortes, dejaba caer lentamente unas gotas de sangre que se mezclaban con el sudor que recorría mi barbilla. Un hilo carmesí descendía por mis labios, recordándome que incluso yo no era invencible. A mi alrededor, solo ruinas. La tierra estaba destrozada, carbonizada, desfigurada. Y entre los escombros, los fragmentos de algo que una vez fue humano. Piezas metálicas inertes, diseminadas por el campo de batalla como si fueran desechos de una era olvidada. En algunos de ellos, aún se veían símbolos grabados. Signos antiguos, sellos que hablaban de un pasado lejano. Un pasado de más de 200 años, donde esos hombres, que ahora eran solo chatarra, fueron alguna vez santos dorados, y que habían sido traídos de la muerte, solo para caer otra vez. Aunque la victoria era mía, un sentimiento de culpa comenzó a apoderarse de mí. No era lo mismo destruir a un espectro sin conciencia, que derribar a quienes alguna vez fueron personas. Caballeros. Hombres con historia, con fe. Incluso si habían sido traídos de la muerte, seguían siendo vestigios de lo que alguna vez fue nobleza. Pero tuve que ignorarlo. Porque ellos fueron quienes eligieron dar la espalda a una justicia que el mundo actual ya no reconoce. Aunque mi armadura estaba gravemente dañada, las manchas de sangre sobre ella activaron su restauración. Se reparaba lentamente, pero lo hacía, cada placa, cada grieta, cada símbolo dorado recobraba su brillo a paso firme. En cambio, mi cuerpo era otro asunto. Podía sentirlo. Mis huesos, casi todos rotos, y varios órganos internos colapsados. El dolor era sofocante, hasta que mi habilidad de curación avanzada tomó el control. Uno a uno, sentí cómo mis huesos volvían a su lugar. Cómo mis órganos se regeneraban. Y junto con ellos, mi energía también regresaba. Doloroso, sí, pero familiar. Había pasado por peores. No tuve tiempo para más reflexión. Porque a lo lejos, un zumbido metálico cortó el aire. Primero bajo, luego, más fuerte. Alcé la mirada, mi rostro aún cubierto por sombra y ceniza.
Y entonces lo vi. Un avión de reconocimiento militar. Probablemente enviado por el gobierno japonés al detectar la anomalía sísmica provocada por la batalla. Un modelo que no pertenece a ninguna red de noticias. Esto no era una transmisión pública. Era vigilancia directa. El avión se deslizó por el cielo, y su cámara se fijó en mí. Un solo encuadre. Un solo instante. Un guerrero dorado, sangrando pero aún en pie, en medio del epicentro de una destrucción masiva. Y supe algo. Ya no solo los villanos sabían de mi existencia. Ahora, el gobierno también. Pero siquiera antes de moverme, otro sonido interrumpió el silencio. Esta vez no era un zumbido agudo, sino un rugido grave y mecánico. Lo reconocí al instante. Un helicóptero militar. Se acercaba desde el horizonte con decisión, abriéndose paso entre el viento y la tensión aún densa en el aire. Descendía firme, pesado, como si supiera exactamente dónde aterrizar. Sabía que debía irme. Podía hacerlo. Mi cuerpo estaba lo bastante recuperado como para desaparecer de ese lugar con solo pensarlo. Pero no me moví. No era por el dolor. Era porque, por alguna razón, quería saber quién venía en ese helicóptero. No por orgullo. No por valentía. Sino porque algo en mí sabía que esto recién comenzaba. Versión mejorada. Al poco tiempo, el helicóptero descendió del cielo, aterrizando con firmeza sobre el suelo árido. Justo después, varios soldados armados bajaron en formación, rodeándome con precisión y apuntando sin vacilar con sus rifles automáticos. Y entonces, finalmente, una figura de autoridad emergió del interior. Un hombre mayor, de porte imponente, vestido con un traje oscuro perfectamente planchado, acompañado de una secretaria que caminaba un paso detrás de él. Avanzó hacia mí con tranquilidad y una confianza casi desafiante, como si la destrucción que lo rodeaba no le causara ni el más mínimo temor. Seré directo, ¿quién eres, y por qué has reducido todo esto a ruinas? Dijo el hombre mayor, deteniéndose a pocos pasos de mí. Su voz era grave, firme, sin rodeos. Mi rostro seguía parcialmente cubierto por las sombras, ocultando mi identidad a simple vista. Aunque no reconocía al hombre a primera vista, lo identifiqué en un instante. Era el primer ministro de Japón. Y allí estaba, interrogándome como si yo fuera un criminal. La frustración me invadió por un momento, pero sabía que debía mantener la calma y responder con la verdad. Mi nombre es Géminis. Dije con una voz profunda, incluso para mí mismo sorprendente. Y soy un santo dorado de la diosa Atena. La razón por la que este lugar quedó devastado es porque luché contra caballeros oscuros al servicio del dios Hades. ¿Hades, santo dorado? ¿Caballeros oscuros? El primer ministro y sus acompañantes soltaron una carcajada incrédula. ¿De verdad crees que somos unos idiotas? Dijo con desdén. Sabemos perfectamente lo que quieres, y no lo vamos a permitir. Yo no soy un villano, yo soy un santo de la diosa Atena. Volví a responder, frunciendo el ceño, mi voz más grave que el trueno en la cima del Olimpo. ¿Ah, no? Entonces muéstrame tu licencia, para ver si al menos eres un héroe profesional. Replicó el primer ministro, con tono burlón. Como si una tarjeta plástica pudiera contener el peso de mis batallas o el eco de las galaxias que he protegido. Mi mirada se agudizó. Leyendas no cargan licencias. Mantuve el tono sereno, pero mi cosmos empezó a vibrar, apenas perceptible, aún. Bien, si no lo quieres hacer por las buenas, el primer ministro dio una breve pausa, su rostro endurecido por la autoridad. Lo haremos por las malas. Los soldados, tensos como resortes listos para disparar, levantaron sus armas. El aire se volvió denso. Pero entonces, todo cambió. La realidad misma se retorció. Como si el tiempo y el espacio se desgarraran como papel viejo, el suelo desapareció. El cielo también. Ahora todos, yo, los soldados y el mismísimo primer ministro, estábamos de pie sobre una plataforma etérea, rodeados por planetas girando lentamente y galaxias lejanas parpadeando como luciérnagas en la inmensidad del cosmos. El primer ministro, que antes parecía tan firme, palideció de inmediato, los ojos abiertos como platos. ¿Dónde estamos? Murmuró sin quererlo. Y entonces, se escuchó. Unas risas. Secas. Sarcásticas. Antiguas. Tan engreídos como siempre, ¿no es así, mortales? La voz retumbó como un eco entre dimensiones. Desde el firmamento, descendía una figura. Vestía una armadura negra con bordes de obsidiana púrpura, tan pulida que reflejaba el mismo universo. Dos alas monumentales se abrían a su espalda como si fueran portales estelares. La presencia que emanaba no era simplemente poderosa.
Era divina. ¿Quién eres, y dónde estamos? El primer ministro habló con voz tensa, intentando conservar la autoridad, pero sus ojos delataban el miedo. El ser flotante chasqueó la lengua con fastidio. Ah, mortales, mortales. Siempre con sus preguntas inútiles. La figura descendió un poco más, su rostro aún oculto bajo el yelmo, pero su sonrisa oscura se notaba, se sentía. Solo porque ahora poseen esas peculiaridades, esas cosas que llaman quirks, creen que son los dueños de la verdad. Que pueden jugar a ser dioses. La voz retumbó, como si cada palabra resonara en millones de planos al mismo tiempo. Y eso, me molesta. El silencio cayó como un juicio. Y ya que vas a morir, te concederé una respuesta. Dijo, con tono teatral, estirando sus alas negras como la noche absoluta. Yo soy Minos, uno de los 3 jueces del inframundo. Sirvo directamente al gran señor Hades. Entonces alzó un brazo, y el entorno brilló con una distorsión caótica. Bienvenido a la hiperdimensión. El puente entre los mundos. Aquí los dioses caminan, y los mortales se desintegran. Una carcajada horrenda brotó de su boca. Y en ese mismo instante, el primer ministro dio un paso atrás. ¿Qué está paz? Antes de terminar la frase, 3 soldados comenzaron a gritar. Su carne, su ropa, sus huesos, todo se desvanecía lentamente, arrastrado por hilos invisibles del mismísimo tiempo-espacio. En menos de 5 segundos, ya no quedaba nada de ellos. Solo polvo flotando entre estrellas lejanas. La secretaria temblaba, sujetando con fuerza los papeles aún en su maletín, aunque ya no tenían sentido. La plataforma bajo sus pies se deshacía lentamente, centímetro a centímetro, y su piel ya comenzaba a sentir el ardor del desgarro dimensional. El primer ministro, por su parte, ya no tenía palabras. Solo su mirada perdida y el temblor de sus labios mostraban que incluso él entendía. Estaban a punto de morir. Y entonces. Todo se detuvo. El aire que se había evaporado volvió de golpe. El tiempo, que se estiraba, colapsó. La realidad misma, pareció gritar. Los 2 humanos alzaron la cabeza, y lo vieron. Una figura, iluminada por una energía dorada que desafiaba la lógica misma del lugar, sostenía del cuello a Minos, quien no podía ni moverse, ni respirar. ¿De verdad creíste que te dejaría borrar a inocentes así de fácil? Mi voz sonaba más profunda, como si hablara el cosmos a través de mí. Yo soy un santo dorado de Atena, y la justicia real, jamás dejará que triunfes. Apreté con más fuerza, haciendo que la oscuridad en los ojos de Minos temblara. Estuvieron en mi contra, sí. Me apuntaron con armas, me llamaron villano, pero aún así los protegeré. Porque eso es lo que hace un verdadero protector. Ahora, saca a esos 2 de aquí, antes de que lo haga por las malas. Minos abrió los ojos, incrédulo. Pero ¿cómo puedes moverte? Aquí dentro. Esto es imposible. Imposible para ti, tal vez. Solté con frialdad. Pero yo, fui entrenado por mí mismo para caminar entre dimensiones. Yo existo incluso cuando las leyes del universo colapsan. Y no soy como los santos que tú una vez conociste. Yo soy lo que vino después. Y entonces, antes de perder el conocimiento, Minos alzó 2 dedos en un último acto de poder. Un destello violáceo surgió de su mano, y al instante, el primer ministro, su secretaria y 5 soldados fueron envueltos por una energía distorsionada que los expulsó violentamente fuera de la hiperdimensión. Cayeron con fuerza al suelo árido, entre un estruendo seco y gemidos de confusión. Pero sorprendentemente, estaban ilesos. Cuando lograron ponerse de pie, sus ojos no podían creer lo que veían. A su alrededor, un ejército de soldados los rodeaba, junto a los héroes más poderosos de Japón. Varios paramédicos corrieron hacia ellos, mientras los demás apuntaban con cautela hacia el cielo, hacia el colosal vórtice distorsionado que todavía permanecía suspendido en el aire, una anomalía más grande que una ciudad entera. El primer ministro, aún en el suelo, jadeaba por el impacto. Tenía la mirada perdida en el cielo, donde la distorsión seguía flotando como un abismo abierto entre realidades. Primer ministro, ¿se encuentra usted bien? Preguntó una paramédico, con voz urgente, mientras le tomaba el pulso con manos temblorosas pero firmes. El hombre giró la cabeza lentamente hacia ella, con una expresión que era una mezcla de pánico, incredulidad y una pizca de trauma existencial. ¿Qué fue eso? ¿Dónde estamos? Aún estamos en este mundo. La paramédico lo miró confundida. ¿Se refiere al lugar del que fue expulsado? Parecía una burbuja de energía. Yo, una burbuja de energía.
repitió el primer ministro con voz ronca, como si intentara convencerse de que eso explicaba lo inexplicable. La paramédico solo asintió, sin saber qué más decir. Sus ojos denotaban profesionalismo, pero detrás de ellos, estaba igual de confundida y asustada que cualquiera. El primer ministro cerró los ojos con fuerza y se llevó la mano a la frente, frotándose el ceño como si intentara borrar una pesadilla. Entonces es verdad, no era un delirio. Lo que ese sujeto dijo, ese tal santo dorado. Él no era un farsante. Se incorporó lentamente, todavía tambaleándose, mientras observaba la distorsión dimensional que aún brillaba en el cielo como una cicatriz cósmica. Lo peor no es lo que enfrentamos hoy, lo peor será explicárselo al mundo mañana. Y en ese instante, entendió la verdad más dura. El mundo ya no estaba bajo las reglas que conocían. Y todo ese nuevo orden, giraba alrededor de una figura envuelta en oro y cosmos, un desconocido que no pertenece ni a su tiempo, ni a su realidad. O eso pensaban. Porque mientras la batalla titánica seguía rugiendo dentro de la distorsión celestial, afuera, en el suelo aparentemente tranquilo, algo siniestro comenzaba a manifestarse. Sin que nadie lo notara a tiempo, pequeños vórtices oscuros, girando como mini tornados de sombra pura, empezaron a abrirse entre las grietas de la tierra. Y de ellos, emergieron figuras cubiertas por armaduras negras como la noche más profunda, brillando con un resplandor antinatural. No eran simples espectros. Eran soldados. No de este mundo, sino del inframundo. Y entonces, ocurrió. Antes de que siquiera uno solo de los presentes pudiera alzar la voz o reaccionar, todo se tiñó de sangre y sombras. Cuerpos cayeron. Héroes, soldados, paramédicos, uno a uno colapsaron como marionetas sin hilos, sus miradas vacías fijas en el cielo. No gritaron. No lucharon. Solo, murieron. Y cuando al fin lo comprendieron, ya era demasiado tarde. Los soldados espectrales con armaduras negras se habían esparcido como un virus silencioso, y ahora, bajo un cielo teñido por la distorsión dimensional, había comenzado lo inevitable. Una guerra no escrita en los libros de historia. Una batalla que no era de este mundo. Una lucha entre la luz terrenal de los héroes, y las sombras eternas del inframundo. La guerra entre los protectores del presente y los siervos del pasado olvidado, acababa de comenzar. Mientras afuera el caos brotaba como una enfermedad desatada, dentro de la hiperdimensión el verdadero campo de guerra rugía. Minos jadeaba entre mis manos, pero no estaba acabado. De un momento a otro, una energía casi imperceptible recorrió mi cuerpo. Un escalofrío. Una presión sutil, pero real. Los hilos invisibles ya estaban en mí. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sintiendo como por unos segundos mi brazo se movía sin que yo lo ordenara. Mis piernas temblaban, mis sentidos se distorsionaban. Minos esbozó una sonrisa torcida, con marcas de mis dedos aún en su cuello. ¿De verdad pensaste que podrías encarar a uno de los 3 jueces de Hades y salir ileso? Puedes caminar entre dimensiones, sí, pero el alma, niño, el alma sigue siendo humana. Con un gesto de su mano, liberó el control. Mi cuerpo volvió a responder. Y entonces lo entendí. Solo fue una advertencia. Una forma de decirme que podía hacerlo otra vez, cuando él quisiera. No me subestimes, mocoso, porque la próxima vez, no será solo por unos segundos. Mi rostro se endureció. No me amenaces, espectro, porque la próxima vez, no tendrás cuello que romper. Ja 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 ja, eso sí que me gustaría verlo. Entonces, comenzó el combate. Combos de golpes, patadas y ataques más rápidos que la luz chocaban dentro de la distorsión. Afuera, la situación era peor, pero no involucraba al único que podría enfrentarlos. Olmig, el héroe que llegó rápidamente. Cuando apareció, los héroes y gran parte de los militares ya habían sido reducidos a menos de la mitad. El primer ministro, en medio del caos, al ver a Olmig, no dudó y se acercó junto a su secretaria. Olmig, llegaste. Así es, señor ministro. Ya estoy aquí, así que no se preocupe mientras yo me hago cargo de esos villanos. Olmig tronó sus nudillos, listo para el combate, cuando la mano del primer ministro lo detuvo. Olmig, estos no son villanos. Son no muertos. Gente de un mundo donde los quirks ni siquiera existen. Algo mucho más desconocido de lo que conocemos. Así que no los subestimes. Olmig asintió con la cabeza, aunque con cierta duda. Aún así, se lanzó al frente y comenzó a luchar contra los sujetos con armadura oscura. Pero lo que no sabía era que ese combate podría costarle la vida. Dentro de la distorsión, Minos respiraba con dificultad.
Su rostro reflejaba incredulidad al ver cómo mis heridas se cerraban en cuestión de segundos. Esos malditos quirks. Han potenciado al único caballero de Atena que aún existe. Minos gritó para sí mismo, terminando de procesar que lo que parecía una lucha fácil se convertiría en una batalla extremadamente complicada. ¿Sorprendido?, pregunté con voz cargada de burla, mientras mi cuerpo terminaba de recuperarse. ¿Cómo es posible que puedas hacer eso? Te he roto el cuello más de una vez y solo te levantas. ¿Por qué no te mueres de una maldita vez? Minos gritó, la furia y frustración retumbando en su voz mientras sus ojos se clavaban en mí con un odio oscuro. No sé, tal vez porque soy un caballero diferente. Dije, apareciendo en un parpadeo detrás de él, preparando un ataque con el segundo poder más fuerte que podía liberar, cuidando de no destruir lo que había afuera de la distorsión de la hiperdimensión. Minos apretó los dientes, su rostro tenso mientras veía la pequeña esfera de energía crecer en mi mano. Su respiración era rápida, casi entrecortada, como si la impotencia comenzara a consumirlo. Sin darle tiempo para reaccionar o siquiera darse la vuelta, cargué la esfera mucho más pequeña que la que había usado contra los otros 3 caballeros oscuros. Suspiro de Nova. Una esfera incandescente, azul y dorada a la vez, surgió de mi palma. Su luz pulsaba al ritmo de mi cosmos, llenando la distorsión con un resplandor cegador. El aire vibraba con una energía casi tangible, y un viento cálido comenzó a girar alrededor, arrastrando partículas invisibles. Sin dudarlo, lancé el ataque directo hacia la espalda de Minos. La esfera avanzó como un cometa de fuego, dejando una estela de luz que parecía rasgar el tejido mismo de la hiperdimensión. El impacto fue explosivo. Un estallido de energía pura envolvió a Minos, que fue lanzado hacia adelante con un rugido gutural. La armadura oscura chisporroteó, y el suelo tembló bajo su peso. Pero, para mi sorpresa y frustración, Minos se incorporó lentamente, con una mueca de dolor y rabia. ¿Eso es todo?, espetó, respirando con dificultad, pero aún de pie. Sentí como la batalla apenas comenzaba realmente. Pero entonces recordé lo que había pasado hace un rato, cuando usé la versión más poderosa de ese mismo ataque. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en mi rostro. Miré a Minos, completamente magullado y cubierto de heridas, y solté una carcajada que, para él, fue una advertencia palpable en sus instintos. ¿Creíste que solo ese era el ataque? ¿Por qué no vemos lo que ocurre a continuación?, dije, y pude ver cómo Minos abría los ojos como platos, esta vez llenos de pánico y miedo, mientras la misma pequeña esfera que había lanzado energía de nuevo, esta vez mucho más brillante, empezaba a expandirse. Entonces se dio cuenta. Lo que había visto antes fue solo una demostración. Si esta vez el ataque le daba de lleno, no habría escape. Desesperado, intentó desaparecer junto a la hiperdimensión para huir, pero otra distorsión, igual a la que había aparecido antes, le impedía cualquier forma de escape. Cuando escuchó una risa baja y siniestra, comprendió que ya no tenía a dónde ir. ¿Creíste que te dejaría escapar así de fácil de tu parca? Realmente me subestimaste. Sí, soy un joven de casi 16 años. Pero, nunca debiste haberme provocado. Y entonces, con los ojos llenos de miedo, estaba a punto de decir algo. Cuando todo el lugar se llenó de una luz blanca cegadora. Dentro de la dimensión en la que estaban, ni siquiera los cuerpos reforzados de ambos pudieron resistir la explosión. Todo comenzó a fragmentarse, como si la propia realidad colapsara sobre sí misma. Desde el exterior, solo se percibió un temblor leve, pero suficiente para llamar la atención de los caballeros oscuros y de todos los presentes. Justo antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la distorsión explotó de forma masiva en una luz blanca cegadora, obligando a absolutamente todos a cubrirse para no ser alcanzados por su intensidad. Fueron solo unos segundos de luz abrumadora, pero bastaron. Cuando finalmente cesó, la distorsión había desaparecido. Y en su lugar, solo quedaba un enorme cráter, profundo, silencioso, como una herida abierta en la tierra. Pero entonces, justo donde antes estaba el cráter, una figura envuelta en un brillo dorado emergió, cayendo de pie con firmeza. Su silueta descendió con solemnidad, y al aterrizar, el polvo cubrió parcialmente su rostro mientras observaba en silencio a su alrededor. El silencio era absoluto. Aquellos que momentos antes estaban en plena lucha sintieron, de inmediato, que el sujeto frente a ellos no era alguien común. Algo en él, superaba lo comprensible. Y como si el viento mismo lo susurrara, el caballero de armadura dorada arrojó algo al suelo frente a todos los presentes. Un yelmo.
Al principio, nadie comprendió su significado. Pero entonces, los caballeros oscuros, que antes masacraban sin piedad a los héroes, retrocedieron. No por estrategia, sino por puro terror. El aire se volvió más pesado. La tensión, insoportable. Y entonces, alguien lo gritó. Ese caballero dorado acaba de derrotar a Minos. ¿Qué? Eso es imposible, Minos es uno de los jueces de Hades. No puede ser derrotado por nadie de este mundo. Sí, lo derroté, y ahora siguen todos ustedes. Malnacidos seguidores de Hades. Hablé con voz alta y firme, justo detrás de los caballeros oscuros, antes de que siquiera uno de ellos se diera cuenta de que su cuello ya había sido cortado. El resto de los caballeros oscuros, intentando no perder la compostura, se colocaron en posición de combate. Grave error. Extendí mi brazo hacia el cielo, concentrándome en las energías oscuras que aún manchaban el campo de batalla. Las fijé como objetivo. Entonces, invocando un rayo de energía, lo lancé con fuerza ascendente. Cuando alcanzó cierta altura, el rayo se dividió en más de 200 filamentos de luz, como lanzas de juicio divino, que descendieron con precisión mortal. Y fue solo cuestión de segundos. Ningún espectro tuvo oportunidad de reaccionar, escapar o siquiera defenderse. Todos y cada uno fueron atravesados por los rayos de energía. Uno por uno, cayeron al suelo, inertes, y al tocar el suelo, sus cuerpos comenzaron a desintegrarse lentamente, hasta volverse polvo. En medio del silencio, unos pasos se acercaron tambaleantes hacia mí. Me giré, y lo vi. El primer ministro, con el rostro desgastado por la batalla no física, se inclinó ante mí, hasta que sus rodillas tocaron el suelo. Tú, tenías razón. Hay amenazas mucho mayores de lo que jamás imaginamos. Quisiera disculparme. Los dioses, son reales. Nos advertiste, y no te escuchamos. Su voz temblaba, como si las palabras le pesaran más que todo el caos que lo rodeaba. La arrogancia de antes, se había desvanecido por completo. Solté un suspiro, y con un gesto leve, le indiqué que se levantara. No importa si me creyeron o no, estas amenazas, son mi deber. Pero, señor primer ministro, no es necesario que se humille así. Usted es humano. Y lo que ha hecho hoy, al reconocerlo, es más que lo que muchos harían. Los caballeros que fueron olvidados por más de 200 años, seguimos luchando. Por una justicia que el mundo ya no recuerda. Incluso si eso significa ser, el último. El primer ministro alzó la cabeza, con los ojos abiertos como platos. El último. ¿Acaso, quieres decir? Asentí con gravedad, sin apartar la mirada. Sí. Después de la última guerra santa, hace 200 años, hubo otra. Secreta. Oscura. Una insurrección de los jueces de Hades. Todos los caballeros fueron masacrados. Todos, menos uno. Mi antepasado. El último santo de Géminis. Ganó, pero murió. Y ahora, con el regreso de Hades, hice una pausa, sintiendo el peso del cosmos y del destino sobre mis hombros. Esta vez, el último caballero, soy yo. ¿Y no hay manera de que existan más caballeros de Atena? Preguntó el primer ministro, con urgencia en la voz y una pizca de desesperación en los ojos. Negué lentamente con la cabeza, dejando escapar un segundo suspiro, esta vez más cargado, más humano. Dirigí la mirada hacia él, revelando mi rostro por completo, sin máscaras ni armadura que ocultaran el peso que llevaba encima. Mientras no conozca el paradero de las demás armaduras, es prácticamente imposible. Conozco la forma de repararlas, incluso puedo restaurar su esencia si están dañadas, pero sin ellas, no puedo hacer absolutamente nada. No. Entonces, ¿no existe una segunda forma para enfrentar esta amenaza? Preguntó el primer ministro, esta vez con la voz rota, como si colgara de la última hebra de esperanza. Cerré los ojos. Un tercer suspiro escapó de mis labios. No era resignación, era búsqueda. Hundí mi mente en los recuerdos, en las historias prohibidas que escuché alguna vez, en las leyendas que ni los archivos más antiguos se atreven a registrar. Y entonces, lo recordé. Tal vez. Abrí los ojos lentamente, esta vez con una chispa diferente. Existe una posibilidad. Pero está más allá de este continente. El primer ministro alzó la cabeza de golpe. En el Polo Norte, oculto por las tormentas y la magia antigua, se encuentra Asgard. Un reino ancestral que una vez combatió junto a Atena. Allí, reposan las armaduras de los dioses guerreros. Dioses, guerreros. Murmuró el ministro, como si intentara digerir palabras que no debería conocer. Asentí con seriedad.
son poderosas. Distintas a las nuestras. Pero capaces de rivalizar incluso con los espectros de Hades, si es que aún existen. No sé si alguien ha despertado su poder. No sé si alguien aún vive para portarlas. ¿Y tú crees que podrían ayudarnos? Preguntó el ministro. Miré hacia el norte. El viento soplaba más fuerte. No lo sé. Pero si existe un rincón del mundo donde aún queda esperanza, es ese. Entendido, si realmente lo dices, es porque es verdad. El primer ministro suspiró y se giró hacia su secretaria. Makomo, entrégale un teléfono especial a nuestro Salvador. Y cuando regresemos, convoca una llamada de emergencia con las Naciones Unidas. La mujer, que no había pronunciado palabra hasta entonces, asintió sin titubear. Abrió su portafolio y sacó un dispositivo que no se parecía a ningún teléfono convencional. De líneas sobrias, blindado y compacto, era un instrumento reservado para protocolos de nivel internacional. Sin dudar, me lo extendió. Toma esto, Géminis. Y no te preocupes, me aseguraré de que ningún héroe o agencia intente capturarte. Pero entonces, como guiado por una genuina curiosidad, el primer ministro agregó, aunque antes, ¿cuál es tu nombre y cuántos años tienes? Te ves increíblemente joven. Mi nombre es Konosuke Yaoyorozu. Tengo 15 años. Una sombra de sorpresa cruzó el rostro del ministro por un instante. Pero se recompuso al momento, asintiendo solemnemente. Lo entiendo, entonces, con un gesto inesperado, metió la mano en el interior de su saco y extrajo un cheque. Lo firmó allí mismo con rapidez, y me lo tendió. La cifra era exorbitante. Me informaron que la mansión Yaoyorozu fue destruida. Ahora entiendo por qué. No fue tu culpa. Acepta esto para su reconstrucción, y para que recuperes todo lo que se haya perdido. Guardó su pluma y me miró por última vez. Eso fue todo por mi parte. Espero que podamos volver a vernos, joven Géminis. Dicho eso, dio media vuelta con calma diplomática y se retiró. Soldados y personal lo escoltaron, dejando tras de sí el eco de una verdad que ahora el mundo tendría que aceptar. Los dioses han vuelto. Mientras tanto, lejos del campo de batalla y del resplandor de los dioses, entre los escombros aún humeantes de la antigua mansión Yaoyorozu, una figura solitaria se encontraba sentada en silencio. Momo. Se había dejado caer en un pedazo roto del que alguna vez fue el balcón de su habitación. Su cuerpo temblaba levemente, no por frío, sino por todo lo que había pasado. Hundió su rostro entre sus brazos y piernas, abrazándose con fuerza, como si al hacerlo pudiera contener las emociones que la asfixiaban. Lágrimas silenciosas surcaban su rostro. No lloraba como una niña. Lloraba como alguien que acababa de ver de frente lo que ningún estudiante debería ver jamás. La muerte, la guerra, el abismo. Todo había cambiado en cuestión de minutos. Su hogar, destruido. Sus empleados, evacuados con miedo. Konosuke, ya no era solo el chico tranquilo que conocía desde pequeña. ¿Qué, eres en realidad? Susurró, con la voz quebrada, apenas audible, como si le hablara al viento. Porque por primera vez, Momo Yaoyorozu sintió que no sabía absolutamente nada del mundo que la rodeaba. Ni de su prometido. Ni de lo que significaba realmente, ser una heroína. En medio del silencio sepulcral, una figura se sentó junto a ella sin decir una palabra. Momo alzó apenas la mirada, sus ojos hinchados por el llanto, reflejando el tenue brillo de la luna. Y ahí estaba él. Konosuke, con la armadura dorada aún cubriéndolo, sin el yelmo. El reflejo de las estrellas hacía brillar las partes dañadas de su armadura, y aunque su cuerpo se había regenerado, sus ojos cargaban la tristeza de una batalla que aún no había terminado. No dijo nada. Ni ella. Solo estaban ahí. Dos personas, en el corazón de las ruinas, con la noche envolviéndolos como un manto de sombra y verdad. Konosuke mantenía la mirada baja. El leve temblor en sus dedos era casi imperceptible, como si el alma pesara más que cualquier herida. Perdón. La palabra salió sin adornos, sin drama. Fue honesta, como un soplo de aire frío en medio del fuego apagado. Momo cerró los ojos, tragando saliva. Su corazón dolía, pero no de miedo. Dolía de amor, de impotencia, de comprensión. ¿Por qué me ocultaste esto? Preguntó, con la voz quebrada por la impotencia, el enojo contenido y una profunda confusión que temblaba en cada palabra. No tuve otra opción, respondí con seriedad, bajando la mirada. Si te lo hubiera contado, habrías hecho todo lo posible por detenerme. Pero ahora, hice una pausa, dejando escapar un suspiro cargado de todo lo que callé por años. Ahora lo sabrás todo.
Te contaré por qué debo cargar con esto, por qué decidí luchar solo, y también, por qué los héroes no terminan de agradarme. A pesar de su desconfianza, sabía que aquel momento era el indicado. No había más secretos que ocultar. No más evasivas. Solo la verdad, completa y sin adornos. Inspiró profundamente, como si el aire nocturno le ayudara a contener todo lo que sentía. Luego, sin mirar directamente, levantó la vista hacia el cielo estrellado. Cerró los ojos. Esto será largo, así que, al abrir los ojos, me dirigí hacia Momo. Esto inicia hace miles de años, mi voz no temblaba, pero cada palabra cargaba un peso invisible, como si cada sílaba invocara los ecos de un pasado olvidado. En una época donde los quirks no existían, cuando la humanidad aún caminaba con miedo entre guerras, hambre y dioses. Entre esos dioses, existía una diosa. Atenea, protectora de la paz y la justicia. Momo mantenía la mirada baja, pero escuchaba atenta. Para proteger a la Tierra de amenazas más allá de los humanos, Atenea eligió a 88 guerreros. Santos. Nosotros. Cada uno con una armadura celestial, ligada a las constelaciones, al cosmos mismo. Hice una pausa. El recuerdo de algo, o alguien, me atravesó brevemente. Durante siglos, fuimos la barrera entre la humanidad y la destrucción. Cada vez que un dios como Hades, Poseidón o incluso Ares intentaba doblegar al mundo, los santos de Atenea luchaban hasta el final. Entonces miré mis propias manos, ahora cubiertas de heridas recientes. Pero hace más de 200 años, todo terminó. La última guerra santa. La última. Susurró Momo. Asentí. Sí. Fue más brutal que cualquier otra. Hades no vino solo. Trajo a todos sus jueces, sus espectros, incluso a las almas más corruptas del inframundo. Nosotros, luchamos hasta el final. ¿Y, ganaron? Sonreí, pero no de felicidad. Ganamos. Pero al costo más alto posible. Murieron todos. Caballeros de oro, plata, bronce. Todos. Momo abrió los ojos, impactada. Entonces lo dije. Solo quedó uno. Mi antepasado. El último Géminis. Hice una pausa más larga, el viento nocturno soplaba entre los escombros como si también escuchara. Antes de morir, usó todo su cosmos para sellar a Hades una vez más. Pero no antes de dejar un legado. Selló su armadura, y su conocimiento. Lo único que pudo hacer para que, si alguna vez Hades regresaba, alguien estuviera preparado. ¿Y, tú lo heredaste? No solo lo heredé. Nací con el cosmos encendido. Algo que ya no debería ser posible. Como si, el universo mismo se negara a olvidar a los caballeros. Momo se quedó en silencio. Sus emociones, un remolino de incredulidad, miedo y algo más profundo. Respeto. Me entrené solo. Me oculté. Porque sabía que si el mundo descubría mi existencia, me verían como una amenaza. Como lo hizo el primer ministro. Como lo harían los héroes. Porque no soy uno de ellos. Me giré hacia ella. Por eso no quiero ser un héroe. No por arrogancia. Sino porque nuestra guerra, no es la misma. Ellos luchan por hoy. Nosotros, luchamos por el mañana, por el equilibrio del mundo. Aunque nadie lo sepa. Di otra pausa, aclaré mi garganta y me acomodé mejor en el suelo, acercándome un poco más a Momo. La miré de reojo antes de seguir hablando con voz más baja, casi como si mis palabras fueran solo para ella. Pero, la verdadera razón por la que no me agradan los héroes es diferente. Tomé una bocanada de aire. Quizás en sus orígenes, los héroes eran otros. Verdaderos. Puros. Tal vez más violentos, pero también más sinceros. Ahora, lo que veo, son solo sombras de lo que alguna vez significó ser un defensor de la justicia. Mi mirada se volvió más dura. Muchos se creen superiores solo por su lugar en un ranking. Les importa más la fama que el deber, más el dinero que el sacrificio. Sé que hay excepciones, claro, pero incluso esos pocos buenos, están atrapados en un sistema podrido y corrupto. Intentan hacer lo correcto en un engranaje que ya está roto. Hice otra pausa. Más larga esta vez. Y Olmig, no lo odio. Pero sí lo culpo. Ha creado una generación entera dependiente de su sombra. Todo lo que no se ajusta a su imagen, es visto como un error. Como algo malo. Y cuando llegue el día en que se retire, me giré, esta vez mirándola directamente a los ojos. ¿Realmente crees que este sistema seguirá en pie como ahora? Momo, que por un instante pensó en protestar, entreabrió los labios, pero no dijo nada. Cerró la boca lentamente, bajando la mirada al suelo. Porque, en el fondo, lo sabía.
Todo lo que Konosuke había dicho, era verdad. El mundo en el que había crecido. El sistema que tanto admiraba. Su sueño de ser una heroína, todo eso estaba manchado. No completamente, pero sí lo suficiente como para darse cuenta de que no era tan puro como lo imaginaba. Y en ese instante, la voz de Konosuke, aunque calmada, pesaba más que cualquier grito. Apretó los puños con fuerza. No por enojo, sino por impotencia. Si los dioses existen, ¿por qué permitieron que nos convirtiéramos en esto? Exclamó Momo con voz temblorosa pero cargada de rabia. No contra mí. No contra ellos. Sino contra algo más grande. Contra el mundo, contra el sistema, contra la aparente indiferencia de los dioses mismos. ¿Dónde estaban cuando el mundo se llenó de corrupción? ¿Por qué dejaron que los verdaderos héroes fueran olvidados? ¿Por qué yo, por qué todos crecimos creyendo que esto era lo correcto? Su voz se quebró en la última palabra. Lágrimas, furia, desesperanza, una tormenta dentro de su pecho, explotando como nunca antes. Es porque están esperando a que el mundo colapse por culpa de los Quirks. Dije, con una voz firme pero cargada de resignación. Quizás hayas oído hablar del juicio final de los Quirks, sé que para muchos solo es una teoría, una historia que circula entre conspiranoicos y revistas sensacionalistas. Pero no, en realidad, es una cruel verdad. Momo alzó ligeramente la mirada, con un temblor en los labios, mientras yo continuaba. Dentro de unos años, las peculiaridades evolucionarán a tal punto, que ni siquiera sus propios portadores serán capaces de controlarlas. La humanidad se convertirá en una amenaza para sí misma. Pausé un instante, para luego mirar directo al cielo estrellado. Y cuando eso ocurra, los dioses, los que siempre han estado observando en silencio, aprovecharán la debilidad, el caos, y la desesperación, para apoderarse de un mundo que se entregará sin luchar. No todos los dioses son buenos, Momo. Solo unos pocos lo son. Y el resto solo espera el momento para reclamar lo que alguna vez fue suyo. Pero, aún hay una posibilidad. Mi voz se volvió más suave, casi como un ruego dirigido al universo mismo. Existen dioses, como Atena, o incluso Odín. Seres que no buscan someter a la humanidad, sino protegerla. Si logramos encontrarlos, si logramos hacerlos escuchar, tal vez, solo tal vez, puedan ayudarnos a controlar y evitar que ocurra el desastre mundial. Me quedé en silencio un momento, con los ojos perdidos en el firmamento. Atena, un susurro. No era una invocación. Era esperanza pura. Una plegaria enterrada en el corazón de un guerrero. Necesito encontrar su reencarnación. Mi voz rompió el silencio como un cuchillo. No lo dije con desesperación, sino con convicción. Una verdad que había escondido, incluso de mí mismo, pero que ahora sonaba como la única opción real. En algún lugar, en este mismo mundo, ella existe. Atena no desaparece. Solo duerme, esperando el momento de despertar cuando la oscuridad amenaza con devorarlo todo. Cerré los ojos por un instante, sintiendo como el viento nocturno acariciaba mi rostro. Como si, incluso ahora, ella estuviera escuchando. Solo debo apresurarme a encontrarla, antes de que Hades lo haga, y la destruya. Hablé con voz baja, pero cada palabra cargaba el peso de una guerra inminente. No era solo una carrera por la salvación. Era una carrera por la esperanza misma del mundo. Porque si él la encuentra primero, esta vez, ni siquiera yo podré detener lo que viene. Momo no respondió de inmediato. Sus dedos se aferraron a su brazo como si el mundo ya estuviera desmoronándose bajo sus pies. Pero entonces, sus ojos, antes nublados por el miedo, se endurecieron con una chispa de desafío. Atena. Odín. Musitó, probando los nombres en su boca como si fueran armas desconocidas. Suenas como esos viejos mitos que leía de niña. Pero, ¿realmente crees que dioses intervendrán? La luna brilló más fuerte entre las nubes, iluminando la cicatriz que cruzaba mi mano izquierda, una reliquia de mi último encuentro con algo que no era humano. No intervendrán, corregí, secamente. Los dioses buenos no son héroes de cuento. Necesitan un puente, alguien que les recuerde por qué vale la pena luchar. Alguien como, el nombre quedó suspendido en el aire. Momo lo entendió antes de que lo dijera. Como su reencarnación terminó ella, voz temblorosa pero clara. Y si Hades la encuentra primero, el viento silbó entre los árboles, arrastrando hojas secas que parecían susurrar apúrate, apúrate. No lo hará, mentí. Porque en realidad, ya estaba en movimiento. Los sueños de sangre que me despertaban cada noche no dejaban lugar a dudas. Hades había empezado su juego.
Un tiempo más tarde, habíamos alquilado una pequeña casa, mientras la mansión era reconstruida. Y por primera vez, Momo y yo no compartimos habitación. Nos estábamos dando un tiempo después de todo lo que pasó. No puedo mentir, había un silencio incómodo en la casa. Una distancia que antes no existía. Aunque no discutíamos, el ambiente era diferente. Sentía que sus pensamientos estaban lejos, y que los míos tampoco podían encontrar paz. La habitación de Momo estaba completamente en silencio, apenas iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana rota. Aunque se había cubierto con las cobijas hasta la cabeza, no dejaba de temblar. Tuvo ese sueño otra vez, el mismo maldito sueño. Decenas de héroes cayendo uno tras otro. Una figura oscura de ojos carmesí mirándola mientras el cielo ardía. Y luego, yo, de espaldas a ella, caminando hacia el abismo sin mirar atrás. Y tú, no puedes detenerme. Eso fue lo que le dije en el sueño. Esas palabras parecían pesarle como plomo. Despertó empapada en sudor. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo sin parar. Se sentó en la cama, abrazándose las piernas mientras sollozaba en silencio por varios minutos, hasta que ya no pudo soportarlo más. Los pasillos de la casa temporal estaban en penumbras, iluminados solo por una tenue luz de emergencia. Momo caminó con pasos tan suaves que ni el suelo parecía notarlos. Se detuvo frente a la puerta de mi cuarto. Se quedó ahí, congelada. Dudó. Probablemente se sintió ridícula. Pero, sabía que el miedo era peor que el frío. Y entonces, tocó con suavidad. Konosuke, ¿estás despierto? Tardé unos segundos en reaccionar. Estaba en la cama, apenas logrando conciliar el sueño. Pero su voz me hizo levantarme al instante. Abrí la puerta, con el cabello algo revuelto y una camiseta negra de descanso. La vi. Momo bajó la cabeza apenas me vio. Parecía temblar. Perdón, tuve un mal sueño y no pude dormir. No quería molestarte, pero, no le dije nada. Solo me hice a un lado y asentí. Ven. Entró en silencio, sentándose al borde de la cama. No me miraba. Puedo dormir aquí esta noche. Solo, dormir. Asentí de nuevo. Claro. Nos recostamos, espalda con espalda. Silencio. Pero, al pasar unos minutos, sentí como lentamente se giraba. Se acercó a mí con cierta timidez. Gracias. No respondí con palabras. Solo estiré ligeramente el brazo, dejando espacio para que pudiera acomodarse. Y así, por primera vez en mucho tiempo, pude notar cómo su respiración se volvía más tranquila. Cerró los ojos sin miedo. Y aunque aún no estaba todo perdonado, su presencia ahí, era un paso. Durante toda la noche, aunque dándonos la espalda, ambos logramos conciliar el sueño. La primera en rendirse al cansancio fue Momo. Su respiración se volvió suave, rítmica, y por primera vez desde aquel ataque, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro dormido. Sin moverme demasiado, la observé de reojo, permitiéndome un mínimo gesto de alivio. Al fin, está en paz. Inspiré hondo, acomodándome con cuidado para no romper ese frágil equilibrio. Me sentía agotado, pero al mismo tiempo, algo en mi interior se mantenía alerta, como si aún no pudiera bajar la guardia. Y fue entonces, justo cuando mis párpados por fin comenzaban a ceder, que la sentí moverse. De forma inconsciente, Momo se giró entre las sábanas, aún dormida, y con un suspiro leve, estiró los brazos. Su mano me rodeó por la espalda, y se acercó con delicadeza, como si buscara calor en medio de una tormenta que solo ella podía sentir. Entonces, entre sueños, sus labios soltaron un susurro casi inaudible, lleno de un miedo que me paralizó. No te vayas, mi cuerpo se tensó al instante. Esas eran las mismas palabras de su pesadilla. La misma súplica que, en su sueño, yo había ignorado. No dije nada. No me giré. Solo cerré los ojos con fuerza, dejando que ese instante se quedara conmigo. Porque quizás no todo estaba perdido, pero yo aún no merecía responder. A la mañana siguiente, fui el primero en despertar. La luz suave del sol se colaba por las cortinas, dándole a la habitación ese tono cálido que casi parecía irreal. Parpadeé un par de veces, adaptando la vista, y al intentar moverme, sentí algo que me sujetaba con fuerza. Giré apenas el rostro, y entonces la vi. Momo seguía profundamente dormida, abrazándome como si temiera perderme. Recordé lo de anoche, su pesadilla, su voz temblorosa, su necesidad de no estar sola. Y entendí algo que, aunque ya lo sabía, dolía aceptar. No fue solo un mal sueño.
Fue un reflejo de lo que temía de verdad. No la culpaba. No después de todo lo que había pasado. Y sabía que si me alejaba de golpe, su cuerpo, aún dormido, me buscaría de nuevo, inconscientemente. Así que, con cuidado, deslicé una almohada en el lugar donde yo estaba, dejándola entre sus brazos con la misma calidez que ella buscaba. Me levanté despacio, sin hacer ruido, solo observándola unos segundos más. Dormía tranquila. Y era adorable. Pero no podía evitar que, en el fondo, algo dentro de mí se revolviera, la culpa. La impotencia. La certeza de que, por más que quisiera protegerla de todo, el peligro no había terminado. Así que ignorando esa espina que me apretaba el pecho, salí de la habitación sin mirar atrás, dejando que ella siguiera soñando, aunque yo ya no pudiera. La frustración todavía me quemaba por dentro, pero sabía que quedarme quieto no solucionaría nada. Si había una forma de romper el hielo, era con lo único que siempre nos funcionó. Comida sencilla, hecha con las manos. Nada de palabras complicadas. Entré a la cocina y abrí el refrigerador. Huevos, leche, un poco de mantequilla. En la alacena, algo de harina y un frasco medio vacío de esencia de vainilla barata. Bastaría. No era mucho, pero en ese momento, tampoco se necesitaba más. Me puse a trabajar sin ceremonias. Mezclé todo a ojo, como siempre lo hacía. El primer panqueque se quemó un poco, como también siempre pasaba. Los siguientes salieron decentes. Nada del otro mundo, pero comestibles. Corté las únicas 2 fresas que quedaban y las puse encima. La presentación era mediocre, pero el gesto cuenta, me dije. El olor a mantequilla caliente empezó a llenar la casa. Fue entonces cuando la escuché. Konosuke. Momo estaba en el marco de la puerta, con mi sudadera vieja, esa que desapareció hace meses, y el cabello alborotado. Sus ojos, ligeramente hinchados, decían que había llorado, o dormido mal. O ambas. ¿Sí? Respondí con una sonrisa leve, mientras pasaba el último panqueque al plato. Ella avanzó un paso y me apuntó con el dedo, con los ojos entrecerrados en fingida sospecha. ¿Eres el verdadero Konosuke? Porque que yo recuerde, nunca te había visto cocinar. Ah, ¿no? Levanté el delantal y lo ondeé como si me rindiera. Entonces, ¿quién crees que te hacía onigiris cuando estudiabas hasta las 3 de la mañana? ¿Un espíritu amable? Su rostro cambió. Espera, eras tú. Claro. Y también dejaba el té con miel en tu escritorio. Pero siempre estaban fríos. Porque los dejaba antes de irme a entrenar, me callé al ver su expresión. Era como si acabara de conectar piezas que llevaba años ignorando. Una mezcla de asombro y algo más suave. Konosuke, Nunca me lo dijiste. Tampoco lo preguntaste. Hubo un breve silencio. Luego, sus ojos bajaron al panqueque, luego a la quemadura en mi mano, y finalmente suspiró. Ese tipo de suspiro que suena a rendición dulce. Están pasados de azúcar. Mentira. Solo usé una cucharada. Entonces, ¿por qué saben tan dulces? Ahí lo supe. Me había descubierto. Porque sí, escondí miel extra bajo las fresas. Como siempre hacía. Como ella siempre decía que le gustaba, aunque lo negara después. No están mal, en realidad están muy buenos, solo, demasiado dulces incluso para mí. Agregó con un panqueque en la boca, y ni siquiera noté cuando lo había tomado. Pero si siempre me dices que quieres algo dulce, y ahora que lo hago me sales con otra cosa, ouch. Puse cara de dolor dramático, como si me hubiera roto el corazón con sus palabras. Ella se encogió de hombros, tragó y murmuró. Sí, pero hoy, supongo que necesitaba que viniera de ti. Derrotado, solté un suspiro. Esta vez no era de frustración, sino de paz momentánea. Quizás la reparación sería lenta, pero los frutos de ese esfuerzo valdrían la pena. Lo sabía. Quedaban 2 semanas antes de que las clases en la UA comenzaran de nuevo. 2 semanas antes de que, oficialmente, tuviera mi primer día. Y pensaba aprovechar cada momento posible para sanar lo dañado. Para reconstruir lo perdido. Para no dejar que se escapara lo que aún podía salvarse. Pero lo que no sabía era que una noche, no muy lejana, cambiaría todo. No hubo un punto de inflexión. Ninguna frase salvadora. Solo días que comenzaron a sentirse menos pesados. Al principio, compartíamos el mismo espacio como si el suelo pudiera quebrarse con una palabra maldicha. Pero no lo hacía. Y eso, con el tiempo, empezó a contar como un avance. Me seguí levantando temprano. No por costumbre, sino porque sabía que necesitaba tiempo para acomodar mis pensamientos antes de verla.
siempre dejaba una taza caliente esperándola, no porque no pudiera prepararla, sino porque era una rutina silenciosa que hablaba más que cualquier disculpa. Ella no decía nada, pero comía todo. Un día, al regresar de entrenar, encontré un pequeño cuaderno sobre la mesa. No era suyo. Era mío. Pero ella había agregado notas con su caligrafía perfecta. Anotaciones sobre mitologías nórdicas, mapas antiguos, señales de posibles zonas selladas en Asgard. Había subrayado lo importante, marcado teorías que me hacían sentido, incluso donde mis propias investigaciones flaqueaban. Eso sí fue un gesto. Los días pasaban. No volvíamos a hablar del tema. Pero el silencio ya no hería. Solo nos rodeaba como un escudo compartido. Compartíamos de nuevo pequeños momentos. Una caminata breve en el jardín, un libro abierto sobre la misma mesa, las miradas que no buscaban ya confrontación, sino reconocimiento. Sin tocar el tema, sin forzar una reparación que no se podía imponer. No había sonrisas constantes, ni gestos grandiosos. Solo constancia. Y constancia, en nuestro caso, era lo más parecido a reconciliación que teníamos. 2 días antes del regreso a la UA. El vapor aún flotaba ligeramente en el ambiente. Me senté en el colchón, cabello aún húmedo, con solo unos pantalones de descanso, repasando titulares en el teléfono. Nada fuera de lo común. Reconstrucción en proceso, agencias reestructurándose, y menciones vagas sobre el incidente, sin atreverse a decirlo por su nombre. Ya no faltaba mucho para que la mansión estuviera lista. Pensar en eso me daba una sensación extraña, como si una parte de mí no supiera si quería volver a esa normalidad. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos suaves, pero decididos, se acercaban por el pasillo. Luego, una pausa breve, y el sonido de un toque ligero en la puerta. Konosuke, ¿puedo pasar? Reconocí la voz al instante. Guardé el teléfono, apoyándolo sobre la mesa, y sin responder con palabras, me levanté. Crucé el cuarto y abrí la puerta despacio. Ahí estaba Momo, con su pijama habitual y expresión tranquila, aunque sus ojos delataban algo más. No parecía alterada. No había rastros de lágrimas. No era como la noche del mal sueño. Pero tampoco era una visita casual. Simplemente, quería estar ahí. La miré un momento, luego hice un gesto con la cabeza, abriendo la puerta por completo. Ella entró, despacio, como si no estuviera segura del motivo exacto, solo de la necesidad de estar cerca. Se sentó a un lado de la cama, sin decir nada más. No pregunté. No presioné. Solo me senté también, a su lado. 2 figuras silenciosas bajo la luz suave de la lámpara de noche, compartiendo una pausa antes de que todo, la rutina, los compañeros, los maestros, el caos, volviera. Y, de alguna forma, sin necesidad de más palabras, entendí que esa noche no se trataba de disculpas ni de explicaciones. Solo de estar ahí. No hablamos, no había interacción, solo silencio. Ambos sentados al borde de la cama, con la luz tenue bañando la habitación en un tono cálido y tranquilo. Momo mantenía la mirada baja, jugueteando con sus propios dedos. Yo solo observaba el suelo, con el teléfono apagado a mi lado, sin saber si debía decir algo, o si ya estaba todo dicho con ese simple gesto de estar ahí. El reloj marcaba los minutos, pero en esa habitación, el tiempo parecía haberse detenido. Y aunque no cruzamos palabras, la atmósfera estaba lejos de ser vacía. Era el tipo de silencio que no pesaba, sino que sanaba. Un silencio cómodo. Una tregua. Un primer paso. Pero aún así, solo fue una noche más. O más bien eso aparentaba. Nota del autor. Desde este punto hasta cierto momento más adelante, el contenido incluirá una escena de intimidad emocional con elementos suaves, implícitos pero significativos. No contiene descripciones explícitas, pero se aborda con un tono maduro y delicado. Si prefieres evitar este tipo de escenas, puedes saltar directamente hasta la marca siguiente que indica el fin de este momento. Gracias por tu comprensión y por seguir esta historia. Fin de la nota. Durante la madrugada, mi sueño era pesado, pero no lo suficiente como para no notar el cambio. Ese leve crujido en el colchón, el calor humano que se acercaba. Aún entre la neblina del descanso, mi cuerpo lo percibió. Me giré levemente, y ahí estaba ella. Momo. No dijo nada, solo me miró un segundo, y luego se deslizó suavemente sobre la cama. Su movimiento era lento, casi ensayado por el silencio. Sus piernas rozaron las mías, y al acomodarse, quedó sentada a horcajadas sobre mis muslos, su cuerpo inclinado hacia adelante, apoyando una mano cerca de mi hombro.
Llevaba su pijama de siempre, pero su blusa se había subido un poco al moverse, dejando ver apenas el borde del encaje claro de su sostén. La luz de la luna que entraba por la ventana lo bañaba todo en una calma extraña, y real. No necesitábamos palabras. Ni siquiera una pregunta. Solo, comprensión. Momo bajó la mirada, luego la alzó de nuevo hacia mí. Sus ojos eran suaves, sin miedo ni duda, solo llenos de algo que hasta entonces había estado contenido. Una necesidad de cercanía, de sanar. Lentamente, bajó su frente a la mía. Cerró los ojos, y por unos segundos, solo respiramos el mismo aire. Nuestros cuerpos no hicieron más que acercarse, conectarse sin prisas. No fue algo que estalló. Fue algo que simplemente, sucedió. Una de sus manos se deslizó hasta mi pecho, y la mía rozó su espalda descubierta. Ninguno se movía más de lo necesario. El momento era frágil, delicado. No por vergüenza, sino por lo que representaba. Un puente sobre el abismo que habíamos estado evitando. Y fue ahí, en esa pausa cargada de emociones, donde entendí que algo sí se había perdido esa noche. Pero no era solo dignidad. Era el miedo. Durante esa noche, todo transcurrió sin palabras. Solo respiraciones, suspiros, y movimientos suaves, sincronizados casi por instinto. No hubo prisas, ni necesidad de romper el silencio. Cada roce era una conversación que no hacía falta traducir. Sus manos buscaron las mías. Las entrelazó con suavidad. Su frente apoyada contra la mía. Sus latidos, se mezclaban con los míos. La tela de nuestras pijamas se arrugaba entre los movimientos, el calor compartido envolvía el cuarto como una manta invisible. Las luces de la calle afuera temblaban apenas en el cristal, como si el mundo también contuviera la respiración por respeto al momento. Fue íntimo. Fue frágil. Fue real. Y cuando todo se calmó, cuando los latidos encontraron un ritmo tranquilo otra vez, no hubo necesidad de hablar. Solo nos quedamos así, en silencio, compartiendo el mismo espacio, la misma cama, el mismo todo. Quizás esa noche no cambió el pasado, pero marcó un nuevo comienzo. Uno más sincero. Más humano. Porque a veces, antes de perdonar con palabras, hay que perdonar con el alma. El sol se filtraba tenuemente por la ventana, tiñendo la habitación con tonos cálidos y dorados. La sabana, arrugada por los movimientos de la noche, cubría dos figuras que yacían cerca, muy cerca. Solo el murmullo de la brisa matutina acompañaba el leve subir y bajar de las respiraciones acompasadas. Mis ojos se abrieron lentamente, aún pesados por el sueño, pero conscientes de la calidez que me rodeaba. Sentí el leve peso de un brazo rodeando mi cintura, y el roce de una pierna entrelazada con la mía. Sin necesidad de mirar, ya sabía quién era. Debajo de la sabana, no había más que piel. Ninguna prenda interrumpía el contacto, pero el momento no se sentía vulgar, sino, natural. Cálido. Íntimo. No dije nada. Solo giré ligeramente el rostro, y ahí estaba ella. Momo. Su expresión en paz, respirando profundamente, con un leve rubor en las mejillas, como si el calor de la cercanía se hubiera instalado también en sus sueños. Una parte de mí quería quedarse así por horas. Otra sabía que este momento era demasiado frágil como para durar. Acaricié suavemente su cabello, con la yema de los dedos, y cerré los ojos por unos segundos más. Sea lo que haya significado esta noche, era solo el inicio de algo que ya no podía ignorarse. Unos minutos después, ya duchado y vestido con ropa cómoda, me encontraba en la cocina. El silencio de la casa contrastaba con el chisporroteo leve de la sartén. No preparaba nada elaborado. Un par de huevos, pan tostado, fruta y algo de té. Solo lo suficiente para comenzar el día, aunque esta vez, todo se sentía diferente. Quizás por lo que ocurrió horas antes. Quizás porque, por fin, algo se había reconstruido. No solo por fuera, sino también por dentro. Suspiré levemente mientras revolvía los huevos. No necesitaba grandes palabras. Solo pequeños actos. Y eso era suficiente por ahora. El resto del día lo pasé tranquilo, en compañía de Momo. No hicimos nada fuera de lo común, solo terminamos de hablar sobre todo lo que yo sabía, lo que había estado ocultando. No hubo gritos, ni reclamos. Esta vez, solo comprensión. No es que todo estuviera arreglado, pero sí, algo importante ya se había sanado entre nosotros. La última noche fue sencilla. Sin palabras rebuscadas, sin necesidad de llenar los silencios. Solo compartimos espacio. Compartimos calma. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que teníamos estaba volviendo a su curso natural. Y entonces, llegó el día.
Con el uniforme de la UA algo ajustado por el crecimiento y el entrenamiento constante, me encontraba parado frente a la entrada. La miraba fijamente. Con seriedad. Con desconfianza. La calma había pasado, y ahora, lo inevitable me alcanzaba. Volvía, pero esta vez, ya no era el mismo de antes. Y el mundo, tampoco lo sería. Una vez quise ser un héroe. Ahora, simplemente desconfío de ellos. No me agradan. Aún si hoy fuera mi primer día en la UA, y el regreso de Momo. Nada cambia ese hecho. Porque ya no miro ese lugar como una meta. Lo miro como un campo más donde tendré que mantenerme firme. Porque si algo aprendí en todo este tiempo, es que los verdaderos protectores no llevan capa. Y mucho menos, buscan un ranking. ¿Nervioso?, preguntó Momo, con una sonrisa leve al notar mi expresión. No, respondí sin apartar la vista de la entrada de la UA. Simplemente estoy desconfiado, y solo espero que no vengan a molestar demasiado rápido. Ella soltó una leve risa nasal, pero antes de que pudiera decir algo más, añadí con un tono seco y un destello burlón en la mirada. Ah, y por cierto, me giré un poco hacia ella. Si hay un pervertido en el aula, asegúrate de evitar que lo termine arrojando por la ventana. Concluí con una sonrisa ladeada, entre rebelde y amenazante. Momo se llevó la mano a la frente, disimulando una mezcla de vergüenza y resignación. Solo trata de no hacerle volar la cabeza el primer día, sí. Tal vez. Respondí encogiéndome ligeramente de hombros, mientras seguía avanzando con Momo hacia el edificio principal. Cada paso resonaba con una mezcla de calma y tensión. Ella a mi lado, con su caminar firme y elegante. Yo, con la mente llena de escenarios posibles, y la paciencia colgando de un hilo delgado. Las puertas se abrieron con un sonido suave. El bullicio dentro del aula 1A no se había detenido ni un segundo desde que los alumnos comenzaron a llegar. Voces cruzadas, saludos, risas. Y entonces, todo pareció bajar un par de tonos cuando crucé el umbral. Algunos me miraron sin reconocerme. Otros observaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Una mirada los recorrió a todos. Calmado. Sin emociones. Y entonces pensé, héroes de cristal, después. Llegamos al aula. Las pocas miradas del aula se dirigieron hacia nosotros, aunque la mayoría aún parecía somnolienta o distraída. Caminé sin prisa, sin prestar atención a los murmullos bajos o al sonido de alguna silla que se arrastraba al moverse. Me acerqué a uno de los asientos del fondo y dejé la mochila con calma, sin sentarme. Momo se detuvo cerca, pero no intercambiamos palabras. Sin decir nada más, giré sobre mis pasos y salí del aula en silencio. Ya sabía a dónde debía ir.